26 de marzo del Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 9 y siguientes. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por buenos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado, y aquél no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En este Evangelio comienza con las claves de interpretación de esta parábola: los que se tenían por justos, los que se sentían seguros de sí mismos. La parábola nos habla del fariseo que se presenta ante Dios con todos sus méritos. Qué difícil no caer en el fariseísmo, en el orgullo, en la vanidad de saber qué bueno que soy. En el fondo de nuestro corazón nos creemos con derechos ante Dios. Pasamos factura de lo poco o mucho que hemos realizado, porque nos creemos buenos. En el fondo, este hombre no sentía necesidad de Dios y estaba tan orgulloso de sí mismo que despreciaba en su corazón a los que no eran como él. Por eso pregúntate si tienes dificultad en aceptar a alguien. ¿Qué piensas de los que son contrarios a tu forma de pensar, a tus ideales? Por otra parte, Jesús nos describe al publicano como un hombre que esperaba todo de Dios. Se sentía indigno, se golpeaba el pecho, como alguien que era consciente de sus pecados y miserias, pero que al mismo tiempo vivía orientado hacia el cielo. Solo el que se humilla es grande a los ojos de Dios. Muchos de nosotros somos pecadores, pero no todos sabemos pedir perdón a Dios. Todo lo demás no cuenta. Solo buscar el perdón de Dios tenía este publicano. Buscar reconciliar su corazón con Dios. Si razonamos, llegamos a la conclusión de: ¿quién de nosotros no es pecador? Pero que no nos lo recuerden, que no nos corrijan, pero que sea creído. Nos sale nuestra soberbia y qué poco humildes que somos. ¿Quién de nosotros no ha lastimado o entristecido el corazón de Jesús? Que el Señor nos conceda ver nuestros pecados para podérselos entregar y le concedamos la posibilidad de que nos sane. El Papa Francisco nos dice: la incapacidad de reconocerse pecadores nos aleja de la verdadera confesión de Jesucristo. Es fácil decir que Jesús es el Señor. Difícil, en cambio, reconocerse pecadores. Es la diferencia entre la humildad del publicano que se reconoce pecador y la soberbia del fariseo que habla bien de sí mismo. Esta capacidad de decir que somos pecadores nos abre al estupor que nos lleva a encontrar verdaderamente a Jesucristo. También en nuestras parroquias, en la sociedad, entre las personas consagradas, ¿cuántas son las personas capaces de decir que Jesús es el Señor? Muchas. Pero es difícil decir: soy un pecador, soy una pecadora. Es más fácil decirlo de los otros, cuando se dicen los chismes. Todos somos doctores en esto, ¿verdad? Para llegar a un verdadero encuentro con Jesús es necesaria una doble confesión. Tú eres el Hijo de Dios y yo soy un pecador, pero no en teoría, sino por esto y por esto. Pedro después se olvida del estupor del encuentro y lo reniega, pero porque es humilde se deja encontrar por el Señor
Y cuando sus miradas se encuentran, él llora, vuelve a la confesión, soy pecador. Que el Señor nos dé la gracia de encontrarlo y también de dejarnos que Él nos encuentre. Nos dé la gracia hermosa de un estupor del encuentro. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.